Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Un nuevo estudio del camino nuevo y vivo. Al caso, la lección número 9, el mediador. Como texto clave, tenemos Hebreos 12, 22, 24. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, versículos del 18 al 24. Acercarse al monte de Sión. Ahora bien, tengamos en cuenta que el escritor estaba escribiendo a hebreos que se habían convertido a Cristo. Hemos de recordar que la primera iglesia, es decir, los 3,000 que fueron salvos en el día de Pentecostés, no eran de otras naciones de la tierra, sino judíos. La primera iglesia, la de aquellos primeros años, era en su totalidad judía. Estos judíos estaban acostumbrados a ir a la sinagoga, su lugar de reunión, también a escuchar la ley de Moisés. Pero una vez convertidos a Cristo, ya no formaban parte de ese sistema, ya habían quedado fuera de él. Respecto a acercarse, el escritor en resumido mensaje les estaba diciendo: ustedes vienen ahora a un monte que es diferente al monte Sinaí. Hemos dejado atrás al monte Sinaí. Ustedes han dejado atrás ese sistema judío. Por lo tanto, ya no había un lugar físico a donde ir para predicar un determinado ritual o ceremonia. Tampoco ya era necesario presentar ningún sacrificio. Quedando atrás esto, se acercan a un nuevo escenario, el monte de Sión, en el lugar del rey David. Su palacio estaba situado allí, y David había sido sepultado en ese lugar. Sión era el lugar favorito de David. Muchos de los creyentes judíos habían estado asistiendo a la fiesta en Jerusalén, pero había estallado la persecución y los cristianos habían sido expulsados de Jerusalén. No obstante, a estos creyentes se les dio por seguro algo. Tenían una Jerusalén en el cielo, el monte de Sión en la ciudad celestial, la ciudad eterna del Dios vivo. Algún día nosotros cambiaremos de residencia y podemos tener la absoluta seguridad de saber que nuestra residencia estará en aquella nueva Jerusalén. Este es el lugar y la posición a la que hemos llegado por la gracia de Dios. Tenemos algo muchísimo mejor en Cristo que lo que los judíos tenían bajo la ley. Acercarse a la congregación de los primogénitos. Esto es, la congregación de los primogénitos son aquellos que han nacido de nuevo. Son los únicos que van a estar en este lugar. Hebreos 12:23 dice que sus nombres están inscritos en los cielos. Acercarse a Dios, el juez. Mis hermanos, demos gracias cuando lleguemos a la presencia del juez de todos, pues hay alguien, nuestro Señor Jesucristo, que ya ha pagado el castigo por nuestros pecados, y nuestra deuda ya ha sido saldada. Acercarse a Jesús,
el mediador. En Hebreos 12:24 leemos que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Se le presenta como mediador de este pacto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Tal referencia la tenemos mencionada en Hebreos 8, versículos 6 y 10. Acercarse a la sangre. El versículo 24 de este capítulo 12 de Hebreos completa la frase y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel habría clamado por venganza, pero la sangre de Cristo nos habla de salvación. Esto nos hace pensar en lo que dice el versículo 3 de este mismo capítulo de esta epístola. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora bien, aplicado esto en forma directa a los hebreos de aquel tiempo, era para tratar de lograr que apartasen sus ojos de la sinagoga, de los sacrificios, de los ritos, y que se dirijan directamente a la persona de Cristo. En la actualidad necesitamos apartar nuestra mirada de las estructuras y los aspectos exteriores de la religión, de un sistema de organización y del hombre mismo. ¿Qué hace Dios como juez? Dios tiene la más alta autoridad para impartir justicia. No queda duda de que es un juez justo, aunque ciertamente está airado contra el impío todos los días. Esto, si el impío no se arrepiente y persiste en su mal proceder. Salmo 7, 11 y 12. Así que, siendo un juez justo, también tiene el poder y la autoridad para declarar que alguien está libre de culpa. Dios es el juez de todos. Hebreos 9, versículo 25. ¿Qué hace Cristo como mediador? Cristo como mediador intercede. Si delante del juez están la justicia, esto es, la ley, y el infractor, es indispensable el mediador. El que Dios mismo proveyó me defiende con su sangre preciosa. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Así que, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. En este pasaje, Dios como Padre asume su autoridad y disciplina o azota a todo el que recibe por hijo. El escritor está citando Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, donde dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
Ahora bien, la palabra disciplina tiene un significado algo diferente de la idea que tenemos por lo común en la actualidad. Solemos pensar que se refiere a un castigo. La palabra griega es paideuo, que significa entrenar o disciplinar. El Señor disciplina, es decir, entrena a sus propios hijos. Así que, hermanos míos, no olvidemos esta exhortación dirigida a nosotros como hijos. Hebreos capítulo 12, versículos 5, 6 y 7. Dios, como Padre de los Espíritus, espera que le obedezcamos. El obedecer tiene como resultado inmediato vida. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Apoyados en Hebreos capítulo 12, versículo 4. De vivir nuestra vida en Cristo en toda su plenitud. Tenemos los recursos para ello. Dios, como fuego consumidor, extingue, consume, hace desaparecer lo que es vano e inútil. Tiene como resultado un efecto purificador. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Respecto a una exhortación olvidada, se nos indica: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hebreos 12, 5. Si nos hemos acercado a Dios como juez, hemos de obedecer ciertas órdenes. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hacer sendas derechas para nuestros pies. Seguir la paz con todos y la santidad. Todo lo anterior tiene como propósito el que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. 6. Hay una advertencia importante que hemos de atender. Mirad que no desechéis al que habla. El pueblo de Israel se negó a escuchar a su Señor. También se negaron a escuchar la ley. Y por este motivo Dios los juzgó. Por tanto, el no prestar atención a esta advertencia constituye ciertamente un asunto muy serio. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si nosotros, hermanos, hacemos su voluntad, entonces nosotros descubriremos si es cierto o no lo es. Pero si nos negamos a hacer su voluntad, ¿cómo vamos a escapar si rechazamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3.
Al ser ejercitados por Dios en disciplina, obtenemos ciertos resultados. Hebreos 12, versículos 10 y 11. Es para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Los que hemos sido ejercitados en la disciplina, recibimos fruto apacible de justicia. Hay ciertas actividades que se requieren que las hagamos por gratitud. Una de ellas es servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Ciertamente, interpretado esto a la situación actual, el cristianismo no es jugar a la iglesia. No consiste en representar un papel o función de espectáculo en la iglesia. Tampoco es asumir una actitud cristiana piadosa de apariencia. El cristianismo es una relación viva, vital y verdadera con Jesucristo, que transforma nuestra vida al persistir en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. En el capítulo 12 de Hebreos, al final, está el versículo 28. Si bien es una mención respecto a la personalidad de Dios, también hay un mensaje para nosotros, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, solemne advertencia de que la gracia está disponible a nuestro alcance para que podamos servir a Dios. Pero, amados hermanos, no tratemos a Dios de una manera ligera y salirnos de hacer las cosas de la manera que corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios para hacer nuestra voluntad. Esto no va a evitar que haya consecuencias. Encontramos otra función de la sangre de Cristo, que es constante. Vamos a relacionarla con la intercesión del Señor. Si la intercesión es hablar a nuestro favor para procurarnos un bien o librarnos de un mal, esto nos ha de mover a vivir dignamente, de tal manera que al vernos como el fruto de la aflicción de su alma, nuestro Señor quede satisfecho. Isaías 53, 11. Y completamos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 20. Dar frutos de justicia es tener una vida agradable a Dios, siendo justos en todo momento y en todo lugar,
dando a cada uno lo que le pertenece, sin hacer daño, sin buscar el mal de otra persona, repartiendo siempre con generosidad y sin buscar lo nuestro propio. ¿Qué fruto de justicia estamos dando en nuestra vida? ¿Entendemos cuál es? Reflexionemos personalmente al respecto. ¿Qué conmovió a Moisés? ¿Qué conmovió a la tierra? ¿Para qué es utilizado este argumento aquí? Moisés fue conmovido por lo que veía. Un pasaje muy dramático, ciertamente. La tierra fue conmovida por la voz que hablaba. Recordemos que cuando se entregó la ley, hubo un terremoto, y cuando tuvo lugar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, también hubo un terremoto. Ahora bien, Dios dice que llegará el día cuando Él sacudirá todas las cosas. Dios dijo aquí que Él hará que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo mismo. Hebreos 12:27. Dios va a conmover todas las cosas para que su universo creado sepa que hay algunas cosas que son inconmovibles. Y una de ellas es la fe viva en Jesucristo. Él es la roca sobre la cual nos apoyamos, que no puede ser sacudida o conmovida. Ciertamente el Señor Jesús es el lugar apropiado al que podemos acudir. Él es un escudo seguro para refugiarse. Hermanos, ¿está realmente cimentada nuestra vida sobre este fundamento inconmovible? Este pasaje en particular también podría resumir lo siguiente: Dios permanecerá, su palabra permanecerá, el reino eterno al cual permanecen los creyentes permanecerá. Hemos de servirle de manera que le sea grato, como dice aquí, con temor y reverencia. Con un temor reverente es que ha de ser nuestro servicio rendido hacia nuestro todopoderoso Dios. ¿Cómo es este servicio? Nuestro servicio habría de ser una muestra de gratitud por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Al acercarnos a Dios, hermanos, tengamos la seguridad de que participamos de su santidad, pues hemos decidido hacer rectas nuestras sendas, y nuestro corazón rebosa de gratitud hacia Él. Entonces, le puedo adorar con temor y reverencia. Dios es
el juez. Oremos. Señor y Dios nuestro, al encontrarnos en tu presencia y poder tener la referencia de que tú eres el juez de todo, rebosa nuestro pensamiento, no solo al reconocerte como una autoridad suprema, sino que también hayas dispuesto, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que su sangre fuese derramada para que nosotros pudiésemos ser redimidos, salvos, dar una orientación definida y fructífera a nuestra vida. Gracias. Gracias por todo lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Inconmovible como fundamento, lugar seguro para fundamentar nuestra fe. Que nuestra vida sea, pues, el referente de gratitud, que al vernos como fruto de la aflicción de tu alma, quede satisfecho. Gracias te damos por este espacio en el cual has hablado a todo nuestro ser. En tu precioso nombre presentamos esto, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.